Bueno, Víctor, hablamos con Roberto González, Roberto Marcial González, el hermano de Katia, que también tiene el papel de ser su abogado. Y nos dijo, o sea, nos adelantó que probablemente mañana, o bueno, lo más rápido posible, pero a partir de mañana, probablemente ellos van a presentar una acción de inconstitucionalidad sobre lo actuado por la Cámara de Senadores. Y esto abre el debate de la justiciabilidad de los actos del Poder Legislativo. Así que, como vos fuiste parte del Poder Legislativo y ahora sos parte del Poder Judicial, me encantaría una reflexión tuya sobre el tema. Sí, en primer lugar, obviamente no voy a poder opinar sobre el caso concreto porque... Ni te preocupes. No solo me van a decir que he opinado, sino me van a iniciar el juicio político. Después vamos a hablar de eso. Sí, pero así es que no puedo hablar del caso concreto. Y lo primero que hay que aclarar es que este es un debate que ya tiene 80 años. A ver, hasta dónde el Poder Judicial puede controlar los actos de los poderes eminentemente políticos, entiéndase Congreso Nacional o Poder Ejecutivo. Esto es importante mencionar para que no nos pase lo que le pasó según Borges. Hay un texto muy lindo de Borges de juventud, de joven Borges, sobre Sarmiento. Viste que Sarmiento decía que el problema eran los indios, los gauchos, los campesinos, entonces hay que poblar con gringos, o sea, norteamericanos, europeos, con rubios, ojos azules, o sea, vos te salvabas, yo condenado al degüello. Y decía Sarmiento, ese es el problema, todos somos pobres, pero acá están los indios, los gauchos, los campesinos. Y escribe Borges una cosa así maravillosa, dice, refiriéndose a Sarmiento, dice, norteamericanizado indio bravo, dice, gran odiador y desentendedor de lo criollo, que nos europeizó a todos con su fe de hombre recién venido a la cultura y que espera milagro de ellas. O sea, en definitiva dijo, este acaba de conocer la cultura y cree que descubrió lo nuevo absolutamente, es único, él descubrió la cultura y es una cosa, es el inicio de todo, del universo, y entonces dice al degüello a los campesinos y que vengan los rubios ojos azules. Él creyó que descubrió la pólvora, en definitiva, por Sarmiento. En definitiva es un indio que se norteamericanizó. Entonces por ahí que nosotros decimos, está la gran discusión, estamos inventando hasta dónde puede el Poder Judicial controlar los actos del Congreso. Tiene más de 80 años así de discusión clara. Y en ese sentido, nosotros tenemos que partir de lo siguiente. El Paraguay es lo que se llama Estado Constitucional de Derecho. Y hay mucha teoría al respecto de qué es un Estado Constitucional de Derecho. En definitiva es esto. En un Estado Constitucional de Derecho significa que los derechos están constitucionalizados. Esa discusión muy propia de nosotros los abogados, de ley, está un escalón abajo de la discusión que debemos tener, que es al nivel constitucional. Al tener derechos constitucionalizados, eso significa también que todos los actos de los poderes públicos están sometidos al control de constitucionalidad. Eso es. Ahora, ¿hasta dónde puede controlar? Porque hay sí competencias que son exclusivas de los poderes. Por ejemplo, juicio político. Eso solamente puede hacer el Congreso. Y ahí viene, bueno, pero si todos los actos de los poderes públicos están sometidos al control de constitucionalidad, ¿cómo el Poder Judicial no va a poder decir nada al Congreso? ¿Y qué dice la teoría, la doctrina al respecto? Esto es pacífico en el sentido de no se discute ya. El Poder Judicial no le puede decir al Congreso, usted se equivocó porque en el motivo, en la razón, usted se equivocó cuando en el reglamento puso cuáles son las causas para suspender, para percibir, usted se equivocó en la oportunidad, no le puede decir. Lo que debe hacer el Poder Judicial es controlar, por ejemplo, que se respete el debido proceso. La formalidad. Es decir, si a vos te sancionan y decir, mira, a mí en realidad me echaron por la Constitución dice mayoría absoluta de 2/3 para la destitución del presidente de la República por juicio político. Supongamos que el Congreso hace el juicio político a Santiago Peña y lo destituyen por 28 votos. Ahí la Corte le puede decir, señor, mire que la Constitución es muy clara.
Ya no nos metemos, ustedes dijeron que hubo mal desempeño, esa construcción de político-jurídica es del Congreso. Ahora, lo que no se discute es que ustedes no lo puedan destituir al señor Peña por 28 votos. Son 30 votos, dice la Constitución. Por ejemplo, la Corte no le puede decir al presidente de la República, usted en vez de construir la ruta a Pilar, debió construir un hospital en Canindeyú. Esa es una decisión, no puede meter. Ahora, la Corte puede decir, por ejemplo, si hay una denuncia por lesión de confianza y llega a la Corte qué sé yo, por casación, le puede decir si hubo o no lesión de confianza porque tiene que mirar cómo fue el manejo presupuestario. Esa es otra cosa. Pero no le puede decir, lo condeno a usted porque en realidad en Canindeyú había más necesidad de hospital que la ruta a Pilar. Pero específicamente sobre el tema disciplinario, el poder disciplinario que tiene el Congreso. Voy a leer aquí, esta es una obra clásica, Enrique, es Tratado de Derecho Constitucional, argentino en realidad, de Vidal Campos. Vidal Campos es una vaca sagrada del derecho constitucional. O sea, vaya, ¿cómo hemos discutido Vidal Campos? Es clásico. Entonces, ¿qué dice él sobre el poder disciplinario de los congresos? Dice lo siguiente: los congresos, o sea, el Parlamento, dice, tiene la potestad de corrección. Por ejemplo, dice, usted es un maleducado, violó los reglamentos, lo apercibo, lo suspendo. Lo puede remover a un miembro, por ejemplo. Nuestra Constitución prevé la posibilidad de que por incapacidad física declarada por la Corte, después el Congreso le dice, la Cámara de Senadores o la Cámara de Diputados le dice, bueno, usted no puede seguir porque está mal de la azotea, como dicen los argentinos. Sí. Después los puede excluir, que sería el caso de la pérdida de investidura. Bueno, dice Vidal Campos, leo textualmente para que no se malinterprete, dice, cualesquiera de las hipótesis de sanción disciplinaria parecen, bastante conservadores, parecen exigir que se resguarden el debido proceso y la defensa para asegurar la razonabilidad de la medida. Entonces, lo máximo que hacen las Cortes Supremas de Justicia en América Latina y en el mundo en general es controlar que se cumplan esas garantías constitucionales. En el resto no puede decir absolutamente nada. Esto, en teoría, esto es lo que dice la doctrina. Por supuesto, cada caso es diferente, hay que ver cómo se hacen las presentaciones. Y una cosa también que debo decir con toda claridad, todas las Cortes Supremas de Justicia y todos los tribunales constitucionales, cortes constitucionales, salas constitucionales del mundo, también hacen una lectura política de la situación. Obvio. ¿Por qué? Porque estamos hablando de otro poder del Estado, y la Constitución manda que tiene que haber una coordinación, recíproco control, equilibrio. Entonces, todos los poderes, cuando van a tomar decisiones que puedan tener algún tipo de incidencia, de consecuencia en los otros poderes, miren eso, a ver, si tomo esta medida, por ejemplo, yo estoy seguro que el presidente de la República, nunca fui presidente de la República, pero estoy seguro que cuando un presidente de la República va a emitir un decreto, va a mirar, a ver, no será inconstitucional, no estaré avanzando sobre las potestades del Parlamento, no estaré avanzando sobre las potestades del Poder Judicial, y muchas veces seguramente que habrá querido un presidente de la República tener un texto, un decreto determinado, pero se tuvo que limitar con otro texto, conformar con otro texto, por temor a avanzar sobre los otros poderes. Bueno, el mismo cuidado debe tener también la Corte Suprema de Justicia, porque ese es el mandato constitucional: coordinación, independencia, coordinación, equilibrio, recíproco control. Víctor, dos cositas Eso dice, esto es lo que se llama, no te voy a explicar a vos, pero a la audiencia sí, es lo que se llama el estado del arte. Claro. Este es el estado actual de la discusión doctrinaria, teórica y también jurisprudencial. Ahora, las jurisprudencias depende de cada país, depende de cuán fuerte es el poder ejecutivo en un país, el poder judicial en otro país, la situación institucional, las relaciones institucionales, las relaciones de poder. De repente, la Corte Constitucional de Colombia es mucho más, digámosle, progresista que otras cortes constitucionales, que otras cortes supremas. Otras cortes son más conservadoras porque su realidad le impone esa situación. Y otra también, lo que tiene que ver con la jurisprudencia supranacional, con la jurisprudencia de la Corte Interamericana, que en el caso de Paraguay tuvimos el caso más sonado de Ríos Ábalos y Fernández Gadea,
donde la Corte Interamericana no solamente se limitó a controlar el cumplimiento del debido proceso, sino también estudió las causales invocadas por el Congreso Nacional. Pero esa es cosa de la Corte Interamericana. Sí. Yo quiero plantearte con respecto a esto y con la misma reserva que vos señalaste, y obviamente yo no te voy a pedir que salgas de esa reserva, dos cositas, Víctor. A ver, la primera es una cuestión de forma. Te pido disculpas, pero quiero entender un poco eso. Supongamos que mañana se presenta esta acción. ¿Esto obliga o no a la Corte a constituirse en pleno o puede pasar directamente a la Sala Constitucional? No. La Constitución en ese sentido tiene lo que se llama... Viste que a los abogados nos gusta hablar en latín. Metele nomás, tranquilo. Números clausus, o sea, establece los casos específicos. Son un número cerrado de casos en que indefectiblemente deben ser estudiados y resueltos por el Pleno. Por ejemplo, una decisión del Tribunal Superior de Justicia Electoral. Esa decisión solamente puede ser estudiada por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Este no es el caso. Este es un caso que tiene que entender en principio la Sala Constitucional. No obstante, llegado a una etapa procesal determinada, voy a evitar los términos técnicos porque por ahí la gente ya se va a confundir. Llegado un momento, una etapa procesal, un ministro puede decir, bueno, vamos a ampliar la Sala Constitucional. Y en ese caso sí puede entender. Pero a petición de uno de los tres integrantes. De uno de los tres integrantes. De la Sala Constitucional. Sí. En mi caso yo había solicitado un caso, no me acuerdo en qué caso, es que yo pedí ampliación de sala y se amplió. Entonces, pero eso depende de cada ministro. O sea, depende de la Corte. Porque tampoco un ministro para solicitar ampliación de sala, no es que porque se le ocurre y va y solicita. Consulta primero con los demás colegas, por ejemplo, le dice, mire, este es un caso de importancia institucional, este es un caso de importancia estratégica, lo que diga la Corte acá puede incidir y va a incidir seguramente en la vida institucional de la República, entonces yo creo que el Pleno debe entender. Y si encuentra consenso, pide la ampliación de sala. En este caso, en principio, es la Sala Constitucional, pero alguien puede pedir ampliación de sala y entonces tendrá que entender el Pleno de la Corte.